Todos los días recibo mensajes de gente que me pregunta: Manu, ¿este dispositivo vale la pena? ¿Este otro? Y aunque tengo todos los iPhone, todos los vídeos de si valen la pena o no, pues me seguís preguntando, así que voy a dejar claro no solo los que valen la pena, porque ya hice un vídeo acerca de eso, sino los que no. De ninguna manera podéis comprar y os voy a dar mis argumentos. Lógicamente no es esto 100% seguro que debéis hacer, pero realmente yo no lo recomiendo, a pesar de que muchos de vosotros los estéis usando en el 2021, tanto por durabilidad como por compatibilidad de aplicaciones que vayan a tener en el futuro, como por rendimiento actual. No lo recomiendo, ya está. Y vamos a empezar ya rápidamente por los dispositivos que no recomiendo comprar ni de primera ni de segunda mano, que son tanto los iPhone 6S, iPhone SE de primera generación y iPhone 7. Es algo bastante claro, por lo que no los recomiendo. Directamente son tanto por compatibilidad de cara al futuro como por rendimiento, y es que son dispositivos que, a pesar de que sí son compatibles con iOS 15 y a lo mejor el iPhone 7 con iOS 16 vaya a ser compatible, pues el rendimiento actual no me convence para nada. Tengo un vídeo enseñándoos cómo funciona el iPhone 6S y el iPhone 7 con iOS 15 por aquí, y realmente, a pesar de que no es malo del todo, tampoco creo que sea recomendable para usar durante un par de años de aquí en adelante. Además de que ya no se venden nuevos estos dispositivos, los tendréis que comprar de segunda mano, probablemente le tengáis que cambiar la batería, y de manera económica creo que no vale la pena, y tampoco en cuanto a experiencia de usuario, que también es lo que se busca. El iPhone SE de primera generación, pues el tamaño ya es ridículamente pequeño, y en los tres las cámaras realmente no sirven a día de hoy para redes sociales. Es cierto que para grabar lo básico, lógicamente sí, y si tienes un dispositivo, no estoy diciendo que no le saques todo el provecho, simplemente estoy diciendo que hay alternativas mejores por un poquito más de precio probablemente. Y probablemente muchos os preguntaréis: vale, si no recomiendas el 6S ni el 7, a lo mejor sí recomiendas el 8, y tampoco lo recomiendo, y es que por el precio del 8 puedes comprarte el iPhone SE de segunda generación o un poquito más, es cierto, pero al menos tendrás un procesador que es muchísimo mejor, que si no me equivoco es el mismo procesador que el de los iPhone 11, y estaríamos hablando de un rendimiento ya no solo en cuanto a aplicaciones, en cuanto a juegos, en cuanto a rapidez del sistema operativo, sino también ahorro de batería, porque el chip suele estar acompañado de un ahorro de batería bastante considerable. No es la mejor batería del mundo, la del iPhone SE 2020, pero al menos al final del día, si no lo utilizamos para cosas como sean jugar o aplicaciones de vídeo como YouTube o TikTok, pues sí podemos llegar de una forma, bueno, pues tranquila, tampoco holgada, pero por lo menos podríamos llegar al final del día. Es un dispositivo que suelo recomendar a gente que trabaja y no es con el dispositivo, porque apenas lo usan durante las horas de trabajo, pero en cuanto a rendimiento, en cuanto a cámara, es muy bueno, es bastante aceptable. A ver, no diría que es la mejor cámara del mundo, pero como estáis viendo, pues se defiende tanto en redes sociales como para grabar alguna escena, algún vídeo o sacar alguna foto de interés para nuestros amigos. Además, creo que este año mucha gente va a dar el salto del iPhone 8 al iPhone 13, porque ya está notando que el iPhone 8 no le funciona lo suficientemente bien. Y otro dispositivo que también me interesa mucho y creo que no vale la pena es el iPhone 10. Es uno de mis dispositivos favoritos de todos los tiempos. Aquí empezó el notch, empezamos a tener pues una doble cámara ya bastante buena, y realmente creo que al salir de inicio con un precio bastante elevado, ya de aquella $999, no se ha devaluado lo suficiente, y por el mismo precio prácticamente podemos encontrar un iPhone 10R, que es bastante superior en algunos aspectos, no en la pantalla, pero sí en otros aspectos como la cámara, por ejemplo, el rendimiento con el nuevo chip, o también en tamaño, ¿vale? Que es un poquito más grande. Aún así, bueno, pues creo que este iPhone 10 no vale la pena. En cuanto a batería, es bastante básica, y a pesar de que sí, es mejor que el iPhone SE 2020, por el precio que es un poco más elevado, aunque actualmente está bajando mucho de precio, podemos comprar el iPhone 10S.
Y es que el principal argumento de no comprar el iPhone 10 es que no es compatible con muchas de las funciones de iOS 15. A partir del 10S y 10R ya empiezan a ser compatibles todas estas funciones en mapas, en live text de la cámara. Bueno, pues aquí también os hice un vídeo con el iPhone 6S y iPhone 7 donde os decía que a partir del 10S todas estas funciones empiezan a ser compatibles y el iPhone 10 se quedó fuera, por tanto es algo que no recomiendo porque no le vais a sacar el partido suficiente a iOS 15 a esta nueva actualización y os vais a tener que quedar un poquito capados en este aspecto. Y bueno, tendríamos iPhone 10R, el iPhone 11 que sí recomiendo rotundamente, pero después llegaríamos al iPhone 11 Pro, que muchos me preguntáis, que es el que yo utilizo de momento en mi día a día y es el que yo realmente no recomiendo, ¿vale? Y no lo recomiendo precisamente por precio. Estamos hablando de un dispositivo que salió en un precio bastante elevado, lógicamente estaba destinado a profesionales y esto hizo que, bueno, pues tarde mucho más en devaluarse que el iPhone 11, que es el que realmente yo recomiendo como calidad-precio del año, pero la versión Pro que realmente añade pues mejoras sustanciales no solo en material exterior sino también en cámara, no son suficientemente avanzadas como para comprar esa diferencia de precio. Por eso os digo que no vale la pena y por el precio actual que encontramos los iPhone 11 Pro yo recomendaría el iPhone 12, que realmente ya tenemos 5G, tenemos una pantalla igual de buena OLED y después cámaras incluso mejores. Así que bueno, pues creo que el argumento está bastante claro con el iPhone 11 Pro. Y si os soy sincero, estamos en una situación actualmente, estoy grabando este vídeo en agosto, dentro de un mes salen los iPhone 13 y muchos os preguntaréis que me compro el iPhone 13 o el iPhone 12, pues de momento te diría que esperes porque probablemente los iPhone 12 los quitarán o no se sabe aún qué va a hacer Apple, pero si los quitan van a quedar muy bien de precio los iPhone 12, tendremos un notch, es cierto, un poquito más grande que los iPhone 13, pero aún así, bueno, pues tendremos unos dispositivos que son muy buenos, que se van a vender muy bien porque prácticamente el iPhone 13 mejora pero muy poquito en muy pocos aspectos y creo que la diferencia entre el 12 y el 13 no va a valer la pena. Así que chicos, espero que os haya gustado el vídeo, espero que haya quedado claro los dispositivos que para este 2021 ya incluidos los iPhone 13 no recomiendo y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Dentro de un poco ya salen los iPhone 13 y a lo mejor hago otro vídeo de qué dispositivos recomiendo. De momento así se queda. ¡Chao!